¿verdad? Estábamos cantando, ¿verdad? Por la fe, cantamos una mirada de fe, cantamos también, ¿verdad? Que el Señor en su misericordia pues nos redimió, y eso es algo bien interesante y bien importante que nosotros, ¿verdad? Lo tengamos bien en cuenta, que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermano, no fue en vano, ¿verdad? El sacrificio que fue entregar su vida para morir por todos nosotros, por todo el mundo, porque prácticamente el Señor Jesús murió por toda la humanidad, ¿verdad? Por todo aquel que acepte, que crea, pero esto es cuestión de fe. Entonces hay gente que tiene fe en una piedra, en un palo, en un burro, en un caballo, en qué sé yo. Tienen fe hasta la muerte ya ahorita. Y ahora sacaron un nuevo santito por ahí que no me acuerdo cómo se llama, parece que es iraní. Y ya lo metieron también, ya lo canonizaron. Y digo, la gente tiene fe, ¿verdad? Toda la gente, usted le pregunta y le dice, ¿tú crees en Dios? No, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Hasta los satanistas creen en Dios. Yo creo que ellos creen más que mucha gente, porque ellos saben que sí hay un Dios. Y saben que hay el enemigo también, el Señor lo reprenda. Entonces todo el mundo tiene fe. Pero no todas las fees salvan. Esa es la más importante. No todas las fees salvan. Porque por ahí me preguntó un muchacho, el otro dijo, oye hermano, pero ¿qué de las personas que tienen fe, pero pues están equivocadas? Digo, pues tú mismo lo estás diciendo, están equivocadas, ¿verdad? Hay de tipos de fe. Hay gente que tiene fe en Buda, hay gente que tiene fe ¿qué otro podemos decir? Pues en muchos otros líderes que se han levantado ahí. Hay otros que han tenido fe en líderes que los han llevado a la muerte. No hace mucho se levantó uno ahí en La Joya, California, ¿verdad? Y ellos creyeron en él y les dijo que venía un cometa, y detrás del cometa venía una nave y que se los iba a llevar al cielo, y se mataron 50 personas, se mataron. Y no eran ignorantes, era gente preparada de universidad, técnicos en electrónica, en computación, en medicina, no eran ignorantes. Esto no nomás abarca a aquellos que dicen la ignorancia, no, tenían conocimiento humano, pero aún así pusieron su fe en un hombre y se mataron todos. ¿Se acuerdan de ellos? No hace mucho, en los 70s, en la Guyana, se levantó también un Jones y levantó y juntó toda la gente en una isla, y tuvieron fe en él, y todos se envenenaron, todos se envenenaron. Hace poco también en Waco, Texas, se levantó uno diciendo que era Cristo, que venía de parte de Cristo. La gente tuvo fe en él, tanta fe que se murieron con él. Entonces, ¿por qué digo yo no todas las fe salvan? Bueno, porque hay fe que están erróneas, especialmente cuando la Biblia lo declara, que no debemos de inclinarnos ni arrodillarnos sobre ninguna imagen, sobre ningún ángel, siquiera aún ni los ángeles. Cuando Juan dice, estaba en el libro de Apocalipsis, dice que se quiso postrar ante el ángel, y el ángel le dijo, no te postres ante mí, porque yo soy consiervo tuyo. Fíjese bien. Entonces el único que merece la honra y la gloria es Jesucristo. ¿Cuánto le dice gloria a Dios? Yo le voy a pasar quiero empezar una serie de estudios, hermanos, que tienen que ver mucho con el evangelio que nosotros predicamos, porque es la fe en el evangelio verdadero la que da la salvación, porque hay muchos evangelios falsos. La Biblia nos menciona 4 escritores, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no quiere decir que haya 4 evangelios, solo hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero ellos lo aplicaron desde el punto de vista dirigido hacia quienes se querían dirigir, los judíos, los griegos, los romanos, y Juan lo aplica a toda la humanidad. Por eso él comienza diciendo, en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, él luego presenta a Jesús como Dios. Él no andaba con cosas. Mateo pues tuvo que decir, ¿verdad? Tuvo que decirle, porque el enfoque de Mateo era hacia los judíos. Entonces Mateo, siendo judío, no podía presentarles a Jesús como Dios, porque lo rechazan inmediatamente. Así como si nosotros vamos con los católicos y le empezamos a hablar de las imágenes, pues nos van a dar para atrás luego. ¿Sabe qué? No, váyanse de aquí. Tenemos que usar sabiduría, pues. ¿Ve?
Entonces Mateo escribe el judaísmo, por eso él lo presenta, empieza a presentarle, no recuerdo si exactamente Mateo, pero Mateo, Marcos y Lucas, Marcos lo presenta como el Hijo del Hombre, porque su mensaje va a los griegos, y los griegos creían en Hércules, creían en Aquiles, creían en que los dioses se encarnaban en la tierra y tenían hijos en la tierra, y eran aquellos grandes hombres que los liberaban, como de Odisios, Aquiles, como Hércules, como todos los hombres que se levantaban. Entonces él sabiamente les presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, para que recibieran el mensaje. Por eso cuando usted lee ese libro, allí él habla del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos se enfocó a presentarlo de una manera especial para que lo pudieran recibir, pero no porque hubiera muchos diferentes evangelios, sino solo hay uno. Pero los hombres son los que hacen las religiones, cambian el evangelio, cambian la doctrina, y yo en esta tarde quiero hablar, vamos a empezar primeramente a enfocarnos en lo que es el evangelio de Jesucristo. Yo le voy a pedir al hermano, si le reparte, son como 12 o 13, ya sea uno por familia. Lo quise poner en la computadora, pero no se pudo, así que nos vamos a ir paso por paso y la hermana nos va poniendo los textos y eso nos va a agilizar mucho, ¿verdad? El tema de esta noche. Y es muy importante porque usted lo puede guardar y después darle un estudio a una persona. Mire, muy importante eso, hermano. Entender lo que le estaba diciendo, eso de los cuatro, del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego se lo voy a dar ese estudio para que usted entienda el enfoque o el mensaje principal. Por eso es que hay mucha confusión en el mundo. Por eso es que muchos creen que son dos dioses. Muchos creen que son tres los que están en el cielo. Y por ahí ya salió por ahí un Benny Hinn, ¿cómo se llama él? Ya dice que son 9 dioses. Entonces, si no le puede servir a uno, imagínese si le vas a servir a 9. La Biblia dice, Jesús dijo, no le puedes servir a 2 señores, dijo, porque a uno le vas a quedar mal y a otro le vas a quedar bien. Entonces, si Él lo dijo es porque Él sabe. No podemos servirle a dos señores. No podemos, porque vamos a quedar mal. A nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad humana no nos presta para más, y menos a los varones, porque los varones nomás usamos la parte izquierda del cerebro. ¿No sabían ustedes eso? ¿No sabían? Nomás esta parte de aquí. Y la mujer utiliza las 2 partes del cerebro. Denle un aplauso a la mujer. Por eso dijo un hermano, es como broma, no la van a seguir. Por eso es que dijo un hermano, por eso se corre la palabra bien rápido. Por eso Jesús se le apareció a las mujeres primero, dijo, para que se fuera con el chisme rapidito, dice, todo el mundo se dio cuenta. No es cierto. Estoy bromeando, es una broma. Pero eso es cierto, hermano. Si usted se fija, nosotros los varones, y ténganos mucha paciencia, lo digo porque quiero que la esposa nos tenga mucha paciencia. Nosotros no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Usted ponga al hermano a cocinar y a cuidar a los niños, y o se le cae el niño o se le quema el huevo. No puede. Pero no es que no queramos, es nuestra capacidad. Pero por eso nos dio la predicación, porque en la predicación nomás estamos pensando en una cosa. La mujer piensa 2 cosas al mismo tiempo. ¿Se da cuenta? Cómo Dios sabe todas las cosas. Por eso nosotros aquí, el pastor, yo cuando vengo aquí vengo con problemas, situaciones difíciles, pero cuando ya me paro aquí, mire, me olvido de todo y me enfoco nomás en una cosa. Sí. Y la mujer también es más sentimental, entonces en sus predicaciones mete el sentimiento y termina, pero ahí dando duro a todo el mundo, ¿verdad? ¿Son bravas o no son bravas? Salomón dijo, mejor es quitarle un cachorro a una osa recién parida, dijo. Así dice Salomón, que hacer enojar a una mujer. Y miren, él tenía 900 y 300 concubinas, así que si alguien sabe de mujeres, es Salomón. Diga, reclámele a él, a mí no me reclame. Bueno, contentos, hermanos, quiero, ¿verdad? Esto se llama arrepiéntete
y cree al Evangelio. Lo traducí al español porque está en inglés. El programa todo lo tengo en inglés, pero lo traducí al español. No se mira en el primer lado, del lado de usted, del lado izquierdo, donde está Jesús en la cruz. Ahí se perdió el arrepentimiento, era lo que dice entre la línea negra. Arrepiéntete y cree al Evangelio. Si nosotros leemos Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, lo pide la hermana y luego se va a preparar con Hechos 20, 20 y 21. Versículo 20 y 21. Si nosotros leemos ahí Marcos 1, versículo 14 y 15, dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos encargó a nosotros también, predicar el Evangelio del reino de Dios. Entonces, versículo 15, y diciendo: el tiempo es cumplido, o sea, ahí se cumplió ya, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Fíjense qué tremendo. Jesús, ¿por qué dice Jesús el tiempo es cumplido ya? Bueno, porque el tiempo de la ley, el tiempo del judaísmo, el tiempo de la circuncisión, el tiempo de matar corderos, el tiempo de ir al templo a judaizar, o como lo hacían los hebreos, se había cumplido ya. Ese tiempo se conoce como el tiempo, ¿verdad?, de la ley de Moisés, o el famoso Pentateuco o la Torá que usaban los judíos. Ese tiempo se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Con la venida de Cristo. Dijo: el tiempo es cumplido ya, le dijo. Pero ellos no entendieron. Entonces él aplica después, dice: y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿A cuál Evangelio? Al que él nos iba a enseñar, al que él vino a predicar, vino a enseñar. No el Evangelio del hermano Toro, ni tampoco el de José Smith, ni tampoco el de Russell, ni tampoco el de Buda, ni Johnson, ni ninguno de ellos, ni David Corey, ninguno. El Evangelio de Jesucristo es el único Evangelio que sana, que salva, que perdona pecados y que cambia a la gente también. Es el único. No hay otro. No hay otro Evangelio. Entonces, debemos, el mensaje principal de nosotros, y es por eso que el Señor ha puesto en corazón hablar mucho sobre el bautismo, el arrepentimiento, es porque ese es la gran comisión del pueblo de Dios. Amén. Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y si nosotros hacemos eso, la gente se va a convertir y se va a perdonar. Mire, ¿qué persona no le gusta que usted le diga que hay una solución para remediar su vida? ¿A quién no le gusta eso? Yo creo que todos nosotros, cuando se nos dijo que Dios había establecido una fórmula, una manera de poder perdonarnos nuestros pecados, hermanos cantaban ese canto hermoso que dice, leía ese que dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, Señor, dijo el Salmo. ¿Verdad que David dijo eso? No te acuerdes, oh Señor, de los pecados de mi juventud. O sea, reconociendo que todos, hermanos, en nuestra juventud, en nuestro tiempo, fallamos a Dios y pecamos contra Dios. No hay ninguno que pueda decir que no. De palabra, de pensamiento, con cuerpo, con qué sé yo, de una forma u otra le fallamos a Dios. Ofendimos a Dios. Si usted fue grosero un día con su madre, ofendió a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, simplemente. Porque hay gente que dice: pues yo no he matado a nadie, yo no soy un asesino, yo pago mis biles, no le debo a nadie. Pero también tiene pecado ahí. De una forma u otra, la persona tiene pecado. Y mucho, si usted lee, que eso voy a predicar el domingo, si usted lee del Salmo primero al Salmo 42, usted se va a dar cuenta que ahí nos habla de lo que es la condición del hombre. La condición, es el génesis de los 5 libros de los Salmos. Ahí empieza el principio, el hombre caído de la gracia de Dios. Por eso nos aconseja: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero luego nos da lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Entonces
De una forma u otra, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todo el mundo. No importa que sea el más bueno. Un día un hombre llegó a Jesús y le dijo: Señor, yo quiero servirte y yo quiero el reino de los cielos. Digo: Señor, oh, qué bueno, buen deseo. Le dijo: he guardado la ley de Moisés, estoy parafraseando, he guardado la ley de Moisés y todos los mandamientos. En otras palabras, quiso decir: yo estoy bien perfecto, yo soy santo. Ah, le dijo el Señor: pues te falta una cosita nomás, le digo. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y vienes y me sigues. Le ofrecía el reino de los cielos ahí, hermano. Se lo estaba dando el Señor ahí, como el otro que estaba clavado. Le dijo: desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Se la estaba dando, hermano. Le estaba dando el reino ahí, le estaba dando la salvación. Pero ¿sabe qué? Era medio tacañón, yo creo, porque cuando ya le dijeron: ve y revende, dale todo a los pobres, dice que nomás se entristeció, agachó la cabeza y se fue. Le ganó el materialismo, le ganó lo que había en su corazón. ¿Por qué cree que Jesús le dijo eso? Porque Jesús conocía su corazón. Entonces, como que el Señor dijo: ¿sabes qué? Ahora se acaba, eso se terminó, el tiempo está cumplido. Hechos 20:20 dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo Pablo, ¿verdad?, empieza él a lanzar cómo la fe, de acuerdo a lo que dice, se me hace que es a Filipenses, no me acuerdo el texto, dice: solamente un Señor, una fe y un bautismo. Entonces ahí, ¿verdad?, está tan claro que la salvación viene por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí falta todavía la tercera llavecita, que es el bautismo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Amén, hermanos. Así que ahí está, dice: arrepentíos y remisión de pecados debe ser predicado en su nombre a todas las naciones. Lucas 24:47 y Hechos 3:19. La remisión de pecados debe de ser predicado a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. Fíjese bien, comenzando desde Jerusalén. Entonces Jesús viene a presentar, amigo, hermano, que nos visite, que nos ven por internet, viene a presentar una fórmula, una manera, ¿verdad? Ya no era sacrificar el cordero allá en el altar ni las tórtolas, sino ahora era por medio de fe. ¿En quién? En Él. Porque Él iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Por eso dejé la fotito ahí, crucificado Él, porque Él fue el cordero. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado. ¿Verdad que Juan dijo eso? Porque lo reconoció. Ya no iba a ser el sacrificio. Si no, ahorita todavía nosotros estuviéramos, o si nosotros mexicanos estuviéramos jugando fútbol y al que ganara le sacaban el corazón arriba en la pirámide, así como los aztecas. O si no, lo estuviéramos judaizando, todos, ¿verdad?, circuncidados y yendo a Jerusalén a presentar nuestro sacrificio. Pero eso se terminó cuando Jesús dijo: todo se cumplió ya. Entra lo que se conoce la nueva dispensación, la nueva forma de dispensar al hombre, que es la dispensación de la gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? El sacrificio que Él hizo por nosotros. Aleluya. Entonces ahora tenemos la oportunidad, y todos nosotros, por eso es que por fe sabemos que el Señor nos ha limpiado, nos ha guardado, porque Él instituyó esa fórmula para que ahora nosotros podamos, ¿verdad?, ser perdonados y podamos vivir una vida diferente. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados que nuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Capítulo 5, versículo 31. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador,
para dar a Israel que arrepentimiento y remisión de pecados. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, ahí en su papelito dice, ¿cómo arrepentirse? Escoge cambiar las acciones que llevan a la muerte. ¿Qué es arrepentimiento o cómo arrepentirse? Una persona puede decirle a usted, perdón, pero ¿cómo me arrepiento? ¿Cómo me arrepiento? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es arrepentirse? ¿Verdad? Alguien le puede preguntar eso en un estudio bíblico, o alguien quizás esté preguntando, pero ¿cómo me puedo arrepentir? Entonces la respuesta es, escoge cambiar. Ezequiel, ¿lo tiene, hermano, usted? ¿No le di uno? Ah, ya se me adelantó. Bueno, y mire, por eso está ahí, es rápido. Dice, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. Él no quiere que nadie se muera. Él no quiere que nadie se pierda. Dice, él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que todos puedan poseer de la vida eterna, pues. Aleluya. Pero el hombre y la mujer son los que no quieren. Porque todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario. Todo el mundo sabe que Jesús resucitó de la tumba. Todo el mundo sabe que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, que los enfermos sanan, que perdona pecados, pero muchos no se quieren convertir a Él. ¿Por qué? Porque tienen miedo y saben que convertirse a Él es una responsabilidad, y el humano no está, como podríamos decir, pues no está, pues sí está capacitado, porque todos lo hemos hecho, pero el humano no quiere, ¿verdad?, aceptar responsabilidad para con Dios. Esa es la verdad. Pero todos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? A la luz. ¿Y de la potestad de quién? De Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Dice que, por lo cual, oh rey Agripa, no fue rebelde a la visión celestial. Por lo cual, oh rey, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo ya a sus últimos días ante el rey Agripa, antes de que lo iban a llevar después a morir. Yo les he enseñado, dice, que se arrepientan de sus malos caminos y que hagan obras dignas de arrepentimiento. Entonces la persona tiene que comenzar a hacer obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Para poder demostrar que realmente entendió o está entendiendo lo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo vemos, Romanos 6, 13, lo estoy haciendo así. Si no lo terminamos, no importa, hermano. Vamos a seguir en las semanas que vienen, vamos a seguir entrando en los temas y cada vez se va a ir poniendo más interesante para entender, ¿verdad?, qué es el arrepentimiento y qué es creer al evangelio. Pues mucha gente dice, yo creo, pero sus obras no lo demuestran. Entonces, no nomás es decir, sino es el hacer, ¿verdad? El hacer. En Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Mire, ahí está para aquellos que dicen que no es cierto, que solo Dios quiere el corazón y que solamente, ¿verdad?, hay que levantar la mano y decir, yo me arrepiento y te acepto, Señor. No es cierto. Aquí la Biblia dice, el viejo hombre fue crucificado con él. ¿Cuál es el viejo hombre? El que era yo antes. El drogadicto, el borracho, el falto de respeto. Ese es el viejo hombre que se crucificó en la cruz del Calvario. ¿Cuándo qué? Cuando fui sepultado en la pila bautismal en el nombre de Jesús. Ahí se muere uno para el mundo y vive para Cristo. ¿Amén? Así que, pero no porque dice hombre, las mujeres están exentas. No, Señor. Es un término de traducción lo que se está usando ahí. Cuando la Biblia habla hombre, también las mujeres entran ahí, tienen que hacer obras dignas también. Si no, por eso las mujeres van a decir, no, pues ahí dice el hombre, ahí no dice mujeres. ¿Será por eso que está tremendo el mundo? No, esa es una traducción. El hombre, el viejo hombre,
¿verdad? El viejo hombre, ¿por qué? Porque el humano, el ser humano, el hombre fue creado y del hombre fue creado la mujer. Y me gusta mucho la expresión en inglés, porque si usted se fija en inglés, cuando usted va, cuando va uno al baño dice men, ¿verdad? Men. Quiere decir hombre, ¿no? Men. Y luego le ponen wo, que es como una añadidura, y wo, men. Pero es la misma palabra, nomás con un adjetivo diferente. Woman, men. Es lo mismo, más que hace la diferencia del que es de las mujeres y es del hombre. Es varón, por eso la Biblia también dice, se llama llamada varona. Y por ahí muchas como que sí se la creyeron y ya lo quiere traer uno así y movidito. No, 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 no. No, 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 hermano, Padre Cristo, hermanas. No le den tan duro a los varones, por favor. Dice, será llamada varona porque fue hecha del varón, o sea, es una abreviación, es un adjetivo, pero no porque tenga la misma autoridad, porque no tiene la misma autoridad. Acuérdense bien, hermanos, Padre Cristo, el varón es cabeza del hogar. Y si no podemos servir ahí, hermanos, vamos a tener problemas en todos los niveles. Así, porque hablaba yo en el colegio el otro día sobre lo que es ¿cómo se llama? La autoridad espiritual, sobre la autoridad espiritual. Luego vamos a hablar de la autoridad espiritual. Bueno, sigue. Crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Entonces ahí es donde debemos nosotros, ahí es donde nosotros crucificamos, porque el que es muerto, dice, porque el que es muerto justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él, ¿verdad? Hay otra escritura que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Qué tremendo, ¿verdad? Sabiendo que la muerte no se enseñoreará más de él. Entonces, hay otra escritura que dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? Y Pablo contesta y dice, de ninguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, amigos, que el Señor nos da la oportunidad, nos brinda la fórmula, la manera de ponernos a cuentas con Dios, con el fin de nosotros empezar, por decir así, a caminar de una manera diferente, pues, a vivir una vida diferente. No quiere decir que, ¿verdad?, como que vamos a convertirnos en religiosos, porque no somos religiosos. Cristo no vino a presentar una religión. Él vino a presentar una forma de vida, una manera de vivir. ¿Cuál es la manera de vivir? Vivir bien. Vivir bien. Apartarnos del pecado y vivir bien. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que vivamos bien, es todo. Y nos brinda la oportunidad por medio del arrepentimiento y del bautismo para ponernos a cuentas con Él, para ponernos en forma de lo que era el primer Adán, para perdonarnos y ponernos a cuentas con Él y sabiendo el Señor también que no somos perfectos, vamos a caminar en este mundo, vamos a cometer errores, vamos a tener que tener pruebas, tener luchas, nos vamos a enfermar también, no vamos a ser superhombres. Pero el Señor está consciente de eso, porque Él mismo lo dijo, yo no les voy a dar una carga que no puedan llevar. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y hay pruebas. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos, dijo. Como diciéndole, y sí se lo di. Así que voy a orar por ustedes para que no caigan. No le dijo, no lo voy a dejar, no le dijo eso. Voy a orar por ustedes para que no caigan. Y ellos no cayeron, ¿verdad que no cayeron? Hasta la muerte se fueron fieles a Dios. Cuando iban a crucificar a Pedro, dijo, no, a mí no me crucifiquen como el maestro, no soy digno de morir como el maestro, crucifíquenme o háganme otra cosa, pero yo no puedo morir como él. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Y ahí nace el satanismo, la cruz invertida, porque él no quiso morir como su maestro, no se sentía digno de hacerlo. Aunque la cruz era el arma más horrorosa y dice que solamente lo más vil se colgaba en el madero. Eso representa la cruz para aquellos que todavía se la cuelgan por ahí. Eso no tiene, la cruz no tiene nada que ver. Era un arma, era un utensilio de dolor, de angustia. Y dice la escritura, maldito el hombre que se ha colgado en el madero. Dice maldito. Así dice la Biblia, hermanos. Por eso dice la escritura que el Señor mismo, no habiendo pecado en él, se hizo pecado.
Él vino como hombre y fue colgado en el madero por amor, hermanos, por nosotros, siendo el Rey de gloria, siendo el Dios Todopoderoso. Él se fue colgado por usted y por mí. Qué bueno es el Señor, la gracia de Dios, hermanos. Si nosotros vamos a hablar después de lo que es la gracia de Dios es, hermanos, es tremenda, hermanos, la gracia de Dios. Pero hay que tener fe en el Evangelio para que la gracia de Dios pueda tener, ¿verdad? Pueda tener su efecto. Porque si no hay fe en el Evangelio, la gracia de Dios no lo cubre. Fíjense qué tremendo. Si su fe está fundada en una enseñanza, vamos a decir, oriental, en algún mono por ahí o algo, ahí no está la gracia de Dios, no lo alcanza todavía, porque no lo ha conocido, no tiene fe en el Evangelio que salva y que cambia, el Evangelio que dice que ya no tiene ninguna autoridad sobre el Señor, porque el Señor venció la muerte, y el Señor mismo al vencer la muerte, ahí dice la Escritura, dijo el apóstol Pablo, escribió y dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué el aguijón de la muerte es el pecado? Porque el que peca, muere. Y hermanos, hablaba con una hermana ahora y le digo, no es tanto, hermanos, amigos, el fumar, el tomar, no es tanto esas cosas. No es tanto eso. Usted puede, alguien puede tener, decir, por ejemplo, le explicaba yo, le digo, cuando yo recuerdo que yo fumaba y tomaba cuando estaba en el mundo, ¿verdad? No era tanto el pecado, lo que estaba fumando o lo que estaba tomando, sino que yo mismo me estaba suicidando. Ahí entra el pecado. ¿Sí me explico? Que usted mismo se está matando, pues. ¿Y de qué mueren los que fuman? De cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿quién los mató? Ellos solos se mataron. Ellos solos se suicidaron, luego están llorando. Ay, Señor, sálvame. ¿Por qué tengo cáncer? Pues a mí le metía como 3 cajas diarias. Entonces, no es tanto, es también, porque mire, le voy a poner otro ejemplo diferente. Estoy hablando del tabaco. La comida también. ¿De qué mueren los glotones? De gordos y de colesterol. Se mueren, se matan solos. Aquí en Estados Unidos hay gente que se mata comiendo, hermanos. Llegan a pesar hasta 700 libras. Una vez no tuvieron que sacar a uno, tumbar una pared para sacarlo de un baño, se quedó atorado. ¿No lo vieron en las noticias? Este es el único país que le paga a la gente que se trata de suicidar comiendo. Y la Biblia dice que los glotones no tienen parte de la resurrección. Yo no lo estoy diciendo, dice la Biblia. Lo que quiero yo es traerles a la mente a ustedes, las personas que nos están viendo, porque lo están viendo quizá en Tijuana, en algunas otras partes, es de que todo en exceso es pecado. Pero no porque sea mala la comida es pecado, en la forma que se está utilizando, que está dañando su cuerpo, es donde entra el pecado y la falla, porque es como si se estuviera suicidando a sí mismo, pues. Y el suicidio no tiene perdón. ¿Por qué no tiene perdón? Porque no tiene tiempo de pedir perdón, ya que se mató no puede hacer nada. Te agarra una pistola y te da un balazo y ya muerto no puede hacer nada, ni modo que le diga, Señor, perdóname, no, pues ya está muerto, ¿y aquí? Por eso la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso decía el otro día que los jóvenes decían, pues ¿cuál es el temor de no bautizarse? Están condenados de todas maneras. Pónganse a pensar. Un joven o una persona que ha pecado, si muere en este mismo momento, se va al infierno. ¿A dónde va? ¿Al cielo? ¿A dónde va? No existe el purgatorio. Los sacerdotes son los que los mandan al infierno. El infierno es el purgatorio. Mucha gente me dice, yo soy católico, hueso colorado, a mí no me hable de esa iglesia, yo me encanta. Le digo, no saben lo que le están diciendo. Él no sabe que el sacerdote le dice que cuando él muera se va a ir al infierno. No le ofrece, ni siquiera les dice que les ofrece el cielo. Óiganlos. Ellos nunca le dicen, Cristo viene por la iglesia y nos vamos a ir con él al cielo. Cristo nos va a librar de la gran tribulación. Ellos ni siquiera hablan de esas cosas, nomás hablan de puras penitencias y de cómo pagar para salir del purgatorio. Eso es lo que te enseñan. Eso es lo que le dicen a la gente. Y la gente está bien contenta ahí. Pero Cristo no vino a decir eso. Cristo vino a ofrecer
perdón de pecados y vida eterna en su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dijo, voy a ir a preparar lugar para que donde yo esté, fíjense qué tremendo, para que donde yo esté, ustedes también estén ahí. Pero la gente necesita entender eso. Primero nosotros debemos hacerle saber a la gente que Dios, hermanos, estableció una fórmula, y la fórmula, la primera llavecita, si le podemos llamar así, es el arrepentimiento. La gente se tiene que arrepentir, tiene que creer lo que dice la Biblia, tiene que creer lo que dice la Escritura, que hay remisión de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que aceptar el bautismo en el nombre de Jesús, porque está establecido en la Biblia que es para el perdón de los pecados que se hayan hecho anteriormente, para poder morir juntamente, ¿verdad? Dice, crucificar este cuerpo así como Cristo fue crucificado también, y volver a vivir. Qué tremendo, hermano, qué bonito es lo que Dios nos ofrece vida eterna, gloria a Dios. No más que pues no es fácil, no es fácil. A la gente no es fácil. ¿Qué van a decir mis amigos? Me van a dar carrilla. ¿Usted cree que a mí me importó cuando acepté a Cristo? A mí no me interesó. Lo único que había recibido yo eran puras traiciones, quemadas que le llaman. Había recibido puras cosas tremendas. Y el día que me navajearon, me cortaron el cuello, ni uno estuvo ahí. ¿Dónde estaban? Róbate un carro para ir para allá, y para allá andaba yo haciendo hasta lo imposible ahí con la banda para quedar ahí, a pasar uno de la sociedad, porque es lo que uno ahí trata de hacer, todo perdido, sin Dios, sin esperanza, y al final, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están los compadres? ¿Dónde están los que siempre estaban ahí? Si tú tienes algo, están ahí. Si tú tienes esto, ahí están. Si tú mueves, ahí están. Pero nomás te quedas sin nada. ¿Y dónde están? Hay quien va y te invita a ir a tomar, y quien te invita a ir a fumar, y quien te invita a ir de vago a un salón de esos, pero nadie se acuerda de ir y decirte, vente, te voy a llevar al mercado para que compres una comida para tus hijos, llévales leche, llévales esto. ¿Quién se acuerda de eso? Ni uno. ¿Qué importa lo que digan los amigos? Yo dije, no, Señor, yo no me interesa, yo te he conocido, te quiero servir, y lo que digan ellos me está sobrando. Yo solo quiero servirte porque tú eres bueno y me has dado la oportunidad de vivir y de caminar, y ahora me ofreces perdón. Uy, Señor Jesucristo, yo me saqué, ahora sí que voy a decir así, me saqué un premio mayor ahí. ¿Y sabe qué me dijeron después mis amigos? Me dijeron, te felicito, yo quisiera poder. ¿Y sabe de qué murió el que me dijo? De SIDA en una cárcel en Guadalajara. De eso murió. Y yo le dije, tienes la oportunidad, tienes la oportunidad. Cristo te ama, vamos a la iglesia. Le dije, mira, el Señor me cambió a mí, te puede cambiar a ti también. No, me dijo, yo creo que yo no tengo esperanza. No tuvo fe. Solito dobló las manos. Yo no tengo esperanza, yo no creo. No creyó. ¿Y qué dice ahí? Es necesario creer. Si no cree, pues no pasa nada. Pero al que cree, todo le es posible. Amén, hermano. Gloria a Dios. Yo creo que no lo vamos a terminar porque ya se fue el tiempo, pero clama al Señor, confiesa tu pecado. Fíjense qué tremendo. Vamos a ver nomás ese párrafo y luego después otro día vamos a seguir mirando todo. Pero me llama la atención porque aquí abajo dice, mira donde dice, do not stop here. ¿Sí lo miras? Ya me gasté mi follow me ahí. ¿Por qué? Porque esto habla del arrepentimiento y del perdón, ¿verdad? Pero mucha gente ahí para. Dice, no, ya Dios me perdonó, ya. Y el que viene es el bautismo, pues, ¿ve? Y luego del bautismo viene la llenura del Espíritu Santo, el cual nos da la fuerza. Por eso le puse ahí, donar, stop, de no pare ahí, ¿verdad? Dice, clama al Señor, confiesa tu pecado. Hechos 2:21, ¿lo tiene, hermana Brenda? Ahí no me lo vais poniendo, ¿eh? Hechos 2:21 dice así, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí se agarran muchos. Dicen, pues yo ya soy salvo porque levanté las manos y dije, Señor, perdóname. O sea que agarran ese texto y ahí se queda ya. Porque ahí dice la Biblia, pero vamos a seguirlo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Ve? Ahí ya está el contratexto.
No nomás es agarrar, mucha gente agarra un texto y hace una religión de un texto, pero no es así, tiene que uno con el contexto ver toda la escritura. Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Fíjese qué tremendo. Está hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces la gente se arrepiente y se bautiza para perdón de pecados, ¿verdad? Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo Señor, que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. ¿Ve? Porque todo aquel que invocare del Señor, el nombre del Señor, hablando de Jesús, será salvo. ¿Ve? Pero levántate y bautízate. Gloria a Dios. Ya lo pusimos todos, hermanas. Falta Romanos 10:12, ¿no? 10:12, 13 y 1 de Juan 1:9. Efesios 4:22. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de la maldad. Fíjese qué tremendo. Eso es lo que Cristo ofrece, es lo que nosotros hemos adquirido, es lo que Dios nos ha dado, hermano. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino que también nos ha ofrecido vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué? Dice que, ¿a qué esas palabras? A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Ahí está, yo no lo estoy diciendo, todo lo que le estoy diciendo es lo que dice la Escritura. El hombre está viciado a los deseos del error. ¿No más el hombre? También la mujer. Acuérdense lo que les dije, pues no nomás es el varón, también la mujer. El hombre en su naturaleza. ¿O las mujeres no tienen pecado? ¿Ah? También tienen pecado. También la Biblia dice que se bautizaban hombres y mujeres, nunca niños, solo hombres y mujeres, ¿sí? Tremendo. Entonces ya ahí 12 y 13, ¿verdad? De Romanos. Ya lo vimos, ok. Efesios 4:22 dice, ahí lo tenía, ¿no? Efesios 4:22. Y entonces primera de Juan 1:9. ¿Ya no? También ya lo leímos todo. Bueno, pues miren qué rápido lo leímos todo. Promete amarlo, servirle, prometerle amarlo, servirle y obedecer. Juan 12:26. Miren, la hermana va adelante que yo. Eso me gusta porque ahí mire aquí cómo nos ayuda. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Versículo 14:23. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Dijo Jesús, el que me ama. Esta es una versión más antigua, por eso estamos batallando. Esta más antigua es la versión de antigua, y la otra es la versión antigua. Entonces el Señor dice, el que me ama, guarda mi palabra, dice en otra versión moderna. Guarda mi palabra y mi Padre le amará, y vendré a él y haremos con él morada. Entonces queda claro, hermanos, que el principio, ¿verdad?, es el arrepentir y creer al Evangelio. Hay mucho que ver todavía, pero ya lo vamos a parar para poder orar por las necesidades, por los enfermos. Si hay alguien enfermo, vamos a seguir orando y vamos a seguir viendo durante las semanas todo, ¿verdad?, lo que se debe de creer, cómo se debe de creer y cómo la Biblia nos enseña que podemos obtener nosotros salvación. Porque no termina nomás en bautizarse, también hay que caminar. Vamos a hablar de la santidad, vamos a hablarle a la gente. Yo lo que quiero darle esto, bueno, para que yo sé que ustedes van a dar estudios bíblicos y ahí se pueden basar para darle la enseñanza a la gente y decirle, mira, no solamente es creer, no solamente es levantar las manos y decir yo creo, porque hay muchas religiones que sí les dicen eso, levanta la mano y llenan un estadio con 30,000 personas y levante la mano a ver todos los que aceptan a Jesús. Pues todo el mundo levanta la mano. Pues les acaban de decir que el que no lo acepte se va al infierno. Pues todo el mundo levanta la mano.
¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Pues yo me quiero ir. ¿Y cuántos se quieren salvar? Pues yo me quiero salvar. Pues levante la mano, y levanta la mano y oran por él, y luego le dicen, ya cuando llegan y dan el informe, dicen, 25,000 fueron salvos para Cristo. Por eso es que ellos dan muchos números muy grandes, pero la realidad es que ni uno se salvó. El día siguiente llegan a Las Vegas y se van otra vez a tomar y a fumar y a andar de vagos. ¿Se salvó? Ese no se salvó. Lo engañaron. Lo engañaron. Porque él cree que está salvo, él cree que está salvo y él cree que puede seguir pecando y puede seguir viviendo una vida mundana, y Dios de todas maneras se lo va a llevar cuando vengan las nubes. Eso es mentira, eso es falso. El judío creía lo mismo, y cada año iba al templo y mataba un cordero y llevaba palominas y palomos y tórtolas, y el sacerdote le hacía el sacrificio, derramaba la sangre y luego les decía, vete, tus pecados te son perdonados. Ese hombre se iba y comenzaba a pecar. Desde el momento que salía del templo ya estaba pecando otra vez. Llegaba el otro año, fin de año, el mes de abril, el mes del principio de año del judaísmo, y otra vez volvían a sacrificar y otra vez volvían a pecar. Así llevaron más de 1000 años haciendo eso, pecando. Y hoy en día también hay quien hace eso. Domingo a domingo va y se confiesa, se arrepiente y ahí sale contento, y de ahí se va al baile luego otra vez. Y se va a tomar otra vez. Y se va y se mete ahí en esos lugares feos. Y él cree que está salvo. Y él cree que si se muere ese mismo momento, él se va con Dios porque él confesó sus pecados y porque ya le dijeron, ve con Dios, todo está bien. Mentiras del diablo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no debemos de pecar más. ¿Ve? Entonces tenemos nosotros que hoy en la historia se ha hecho lo mismo. La historia nos enseña que se ha venido haciendo lo mismo. En los años de 1500, ¿verdad? Anduvo por ahí en toda Europa, andaba un fraile vendiendo las indulgencias. ¿Sabe lo que son las indulgencias? Los perdones, pues. Vendía los perdones, traía rollos firmados por el Papa en su mano, con un sello. Le ponían aquí, les ponían cera y luego le sellaba con el anillo y traía el rollito, y él andaba por todas las ciudades de Europa vendiendo las indulgencias. Vean la historia, verá, se llamaba Telcel. Así se llamaba este hombre, Telcel. Y andaba vendiendo las indulgencias. ¿Usted es pecador? Sí, mire, échale. Le daba un rollito y él traía la indulgencia aquí, pajadita la traía aquí. Y luego, tu familia está muerto. ¿Quién murió? No, pues mi papá se murió. Le decía, está en el infierno, se está quemando. Pero mira, si tú compras una indulgencia, con la autoridad que tiene el Papa, en cuanto la moneda caiga en el cajón, su alma sale del infierno. Eso es lo que vendían. ¿O cómo cree que edificaron ahí el Vaticano? Con puras indulgencias. Todavía se le muere a alguien y le pone una veladora, le pone esto, la misa de esto, la misa del otro, la misa de acá, le da de allá, y la gente contenta, engañada ahí. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos la verdad y no lo decimos. ¿Quién se condena más? Hay que tener cuidado. Yo por eso lo digo, aunque se enoje lo que se enoje, yo me salvo. Yo lo digo. Si alguien se enoja, pues ni modo, pero yo me libro. Sí, así dice la Biblia. Que si no hablar en la sangre del pecador cae sobre uno, porque uno tuvo la chance de decirle. Entonces, ahí vendían. Y qué casualidad que se llamaba Telcel, ¿verdad? Y en México hay una compañía de teléfonos que también le quita el dinero a la gente, ¿verdad? Pero les quitó todo el dinero. También se hizo millonario el hombre. Y le puso ese nombre al teléfono, ¿no? La compañía. Que sabe cómo agarrar dinero, ¿verdad? Fíjate cómo todo está relacionado, hermanos. Todo está relacionado. Vendiendo las indulgencias, engañando a la gente. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo le doy gracias a Dios, porque el día que nosotros aceptamos este evangelio, ¿verdad? Nos dimos cuenta, la venda se nos quitó de los ojos, y ahora nosotros sabemos que estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Por eso, hermano, debemos de adorarlo, de glorificarlo, de darle gracias todo el tiempo por la misericordia, por la gracia y por lo que nos ha ofrecido. Porque ya no somos ignorantes, nosotros ya estamos ignorantes.
A mí si me dicen que el Viernes Santo no coma carne, yo como carne, al contrario, voy a comprar, está bien barata, nadie la quiere. Nadie quiere comer carne, pues usted vaya y compre la barata. ¿Verdad que es cierto? A mí si me dicen que si me baño ese día me vuelvo pescado, yo ya no me la creo. Pero hay mucha gente que sí se la cree todavía. No debe de comer carne ese día. No le explican ni por qué, nomás porque no debe de comer. No, es que no debo de comer carne. Y yo me acuerdo que adrede llegaba al trabajo con unas tortotas de milanesa empanizadas así, pero se le salían las lenguas así por un lado del pan. Gran que se viera el tortón así. Y me sentaba ahí y a la hora de la comida echaba su salsita y me ponía a orar y todos se me quedaban mirando. Brother, va a comer carne, me decía. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene? No, pues es Viernes Santo, me decía. Oh, Viernes Santo, bueno, y todos comiendo lechuguitas y comiendo otras cositas por ahí. Y yo me daba risa, ¿cómo es ignorante, hombre? La verdad. ¿Cómo hay ignorancia en el mundo, hermano? Tradiciones de hombre que no están ni siquiera en la Biblia, eso no está en la Biblia. No existe ahí. No existe. Yo le decía, pues sáquenme la Biblia ahí donde ver dónde dice, ¿dónde dice? No, no sé, pero dicen por ahí que por ahí está. ¿Quién dijo? No, pues dijo aquel, dijo, no, pues ¿dónde dice? Entonces, ve lo importante que es estudiar, hermano. Bueno, yo creo que vamos a poner de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos, ¿verdad? Estoy siendo sarcástico porque pues no quiero que se me aburran un poquito, ¿verdad? Pero quiero que ustedes entiendan, hermanos, de una manera lo que Dios nos ha brindado. Nos ha